En los caminos tranquilos de High Larkham, una sombra en una ventana abrió viejas heridas y reveló verdades que nadie se atrevía a pronunciar. Este es un misterio tejido con silencios, recuerdos y culpas que nunca pertenecieron a quienes las cargaron. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Comencemos la historia. Miss Marple había aceptado la invitación a tomar té en High Larkham, con la serenidad de quien aprecia los pequeños cambios de paisaje, pero mientras caminaba por la calle principal, algo alteró de inmediato su paso. En la ventana alta de una casa que la gente del lugar consideraba deshabitada, una silueta femenina apareció apenas un instante, como si la luz incierta de la tarde la hubiese revelado por descuido. No fue un movimiento brusco, ni una presencia amenazante. Más bien, una figura quieta, casi frágil, que observaba hacia adentro en lugar de mirar hacia afuera. Aquella imagen, tan inesperada y aparentemente anodina, quedó suspendida en la mente de Miss Marple con una precisión inquietante, como si la sombra guardara un significado no dicho todavía. Apenas unos segundos después, cuando la anciana creyó que la figura se retiraría, advirtió un leve movimiento de cabeza, un vaivén lento, profundamente triste. No se trataba de un gesto casual. Había en él la repetición involuntaria de quien intenta contener un llanto o dar forma a un pensamiento doloroso. Miss Marple se detuvo con suavidad, como si temiera romper la delicada membrana de aquel instante. La figura no sollozaba de manera visible, pero había en su postura un temblor contenido, el tipo de dolor silencioso que la experiencia humana reconoce más por intuición que por prueba tangible. Y mientras la anciana intentaba comprender la escena, una punzada de sospecha comenzó a latirle con constancia. La casa misma parecía reforzar esa impresión. No era una vivienda en ruinas ni una construcción lúgubre, pero sí poseía la peculiar solemnidad de los lugares cargados de historias antiguas. Las contraventanas cerradas, el jardín apenas cuidado y la quietud que la envolvía daban la sensación de guardar un eco persistente, algo que no terminaba de apagarse. Miss Marple había visto casas así antes, hogares donde el tiempo se quedaba detenido alrededor de un recuerdo, como si las paredes conservaran un susurro difícil de descifrar. Aquel eco intangible, unido a la presencia fugaz en la ventana, despertó en ella una inquietud silenciosa, un presentimiento de que no todos los vacíos son verdaderamente tales y que algunos silencios tienen dueño. Fue entonces cuando, con un agudizado sentido de la observación, la anciana notó que la figura no solo permanecía quieta, sino que sostenía algo entre las manos. El gesto era pequeño, casi imperceptible, pero la forma en que los dedos parecían cerrarse alrededor de un objeto sugería una familiaridad íntima, como si aquello tuviera un valor emocional profundo. No era posible distinguir de qué se trataba desde la distancia, pero el modo en que la figura lo aferraba, casi con devoción, hacía pensar en un recuerdo, una pertenencia querida o incluso una carga emocional. Miss Marple sintió como ese detalle añadía un matiz más complejo a la escena, como una nota disonante en una melodía que apenas comenzaba a revelarse. Aquel breve encuentro, tan sencillo en apariencia, dejó en el ánimo de Miss Marple una inquietud difícil de ignorar. No era miedo ni sobresalto, sino la sensación, delicada pero firme, de haber presenciado el reflejo de una historia que aún no había salido a la luz. La anciana tenía un talento natural para percibir las tensiones invisibles que otros pasaban por alto, y en la expresión apenas insinuada de aquella figura encontró el rastro innegable de un conflicto interior. No podía explicarlo por completo, pero sabía que los pequeños gestos, un objeto sostenido, un temblor leve, un silencio en la mirada, hablaban con más elocuencia que cualquier declaración. Y mientras retomaba su camino,
comprendió que ese encuentro no sería un hecho aislado. Presagiaba el inicio de un enigma más profundo de lo que el pueblo estaría dispuesto a admitir. High Larkham apareció ante Miss Marple como uno de esos lugares donde el tiempo parece haber elegido descansar. Las casas conservaban una dignidad discreta, como si hubieran aceptado en silencio las historias que habían presenciado, y los jardines, aún en su modestia, revelaban la mano cuidadosa de generaciones que entendían el valor de lo perdurable. Cada esquina ofrecía una sensación de continuidad, una especie de serenidad que rara vez se encuentra en pueblos expuestos al bullicio moderno. Sin embargo, y pese a esa aparente tranquilidad, Miss Marple advirtió que las calles guardaban una memoria viva, no solo en sus edificios, sino en las miradas de quienes las recorrían. Era un lugar hermoso en su quietud, sí, pero también uno donde el pasado parecía caminar al lado de cada habitante, como un compañero silencioso al que nadie deseaba enfrentar. Conforme avanzaba, notó algo aún más revelador: la resistencia instintiva de los habitantes a mencionar la casa de la viuda. No era un silencio natural, sino uno cuidadosamente tejido, casi ritual. Cuando el nombre de la residencia surgía de manera casual, las conversaciones se desviaban con una rapidez sospechosa, como si una palabra pudiera despertar algo que preferían mantener dormido. Miss Marple sabía reconocer la diferencia entre la discreción rural, tan común en los pueblos pequeños, y un silencio cargado de significado. En High Larkham, ese silencio parecía revestir cada gesto cuando se aludía a aquella casa. Era como si todos compartieran un acuerdo tácito, frágil pero firme, para no remover ciertos recuerdos que habían quedado relegados a la penumbra, tal vez por prudencia, tal vez por temor. Pronto comenzó a percibir que había más que simples evasivas. Circulaban rumores vagos, casi susurrados, sobre la muerte de la viuda que habían habitado la casa y sobre un supuesto asunto sin resolver que envolvía sus últimos años. Algunos lo mencionaban con un dejo de compasión, otros con un estremecimiento leve, pero siempre con una cautela que traicionaba una incomodidad más profunda. Miss Marple comprendió que los pueblos no se dejan llevar únicamente por hechos, sino por las emociones que éstos despiertan. Y en High Larkham, la figura de la viuda, su vida, su muerte, su soledad final, parecía haber quedado atrapada en un misterio doméstico que nadie se atrevía a formular con claridad. Esa clase de historia, pensó, no nace de la fantasía, sino de heridas que nunca terminaron de cerrarse. Fue en los gestos, sin embargo, donde encontró las pistas más reveladoras. La anciana tenía el don de observar aquello que otros pasaban por alto, y pronto percibió cómo ciertos habitantes evitaban mirarse entre sí cuando la casa salía a colación, o cómo otros presionaban los labios con un nerviosismo apenas perceptible. Un apretón de manos demasiado tenso, un parpadeo que se adelantaba a la palabra, un cambio de postura que parecía proteger un recuerdo incómodo. Todo hablaba de un temor compartido. No era un miedo inmediato, sino la inquietud que se siente cuando un secreto que se creyó enterrado amenaza con resurgir. Miss Marple había visto esa clase de tensión antes, siempre vinculada a culpas colectivas o silencios prolongados que preceden a la revelación de una verdad esquiva. Y así, mientras caminaba y escuchaba con la atención paciente que la caracterizaba, percibió un susurro latente en el ambiente. Una mezcla de nostalgia y desasosiego flotaba en el aire, como si el pueblo entero viviera atrapado entre el cariño por sus recuerdos y el temor de enfrentarse a ellos. Miss Marple, que conocía bien la fragilidad emocional de las comunidades pequeñas, comprendió que aquella sensación no era fruto de la imaginación. Algo no había sido dicho en High Larkham, algo que trascendía la casa abandonada y la figura de la viuda. Era un murmullo emocional, persistente e inadvertido, que ella captó de inmediato,
y aunque nadie expresara una palabra, supo que ese susurro sería la clave para entender la historia que lentamente comenzaba a desenvolverse ante sus ojos. Evelyn Carter fue la primera persona con la que Miss Marple cruzó palabras en la biblioteca del pueblo. La joven tenía una delicadeza natural, casi tímida, que se manifestaba en su tono suave y en la manera en que ordenaba los libros como si quisiera protegerlos de un mundo demasiado brusco. Sin embargo, bajo aquella calma aparente, Miss Marple percibió una reserva emocional cuidadosamente construida. Evelyn evitaba hablar de cualquier cosa que se desviara de lo estrictamente práctico, y cuando surgió, aunque fuera de manera indirecta, la mención de la antigua casa de la viuda, sus manos hicieron un movimiento tan leve como revelador, un temblor que intentó disimular recolocando un volumen en el estante. La anciana conocía bien ese tipo de reacción. Era el reflejo de alguien que guarda un recuerdo doloroso, no necesariamente por culpa, sino por la pesada carga del silencio. Y aunque Evelyn no ofreció ninguna información concreta, fue precisamente su silencio el que habló con mayor claridad, como si hubiese cosas que prefería mantener resguardadas del mundo exterior. Harold Finch, en cambio, ofrecía una impresión distinta. El relojero jubilado era amable, siempre dispuesto a una frase cordial, pero Miss Marple detectó en él un hábito llamativo. Evitaba sostener la mirada de su interlocutor por más de unos segundos. No era timidez, sino un cálculo sutil, casi imperceptible, como si midiera qué decir y qué callar, con el mismo cuidado con el que trataba las piezas diminutas de sus relojes. En su pequeño taller, rodeado de engranajes, Harold se movía con una serenidad estudiada, una calma demasiado perfecta para ser enteramente natural. Miss Marple sabía que quienes ocultan una inquietud suelen refugiarse en rutinas pulcras, y aquel hombre, con su atención exagerada a los detalles, parecía esconder algo que lo mantenía en constante alerta. No era una preocupación evidente, sino una tensión escondida bajo la superficie, como un resorte a punto de activarse ante el menor estímulo. Clara Minton, por su parte, era de naturaleza muy distinta. Vecina de carácter vivaz, más inclinada a la curiosidad que a la cautela, llevaba años acumulando historias ajenas que guardaba con el mismo celo con el que otros conservan objetos valiosos. Sin embargo, tras esa fachada de sociabilidad, Miss Marple reconoció el rastro de viejas heridas que aún moldeaban su comportamiento. Había algo áspero en la forma en que hablaba de ciertas personas, una sombra que se proyectaba cada vez que mencionaba antiguas amistades quebradas. Clara no era malintencionada, pero sí profundamente emotiva, y sus resentimientos no enterrados coloreaban algunas de sus observaciones. La anciana percibió que, para Clara, hablar de la casa de la viuda era tocar un punto especialmente sensible, no por miedo, sino por una mezcla compleja de nostalgia y rencor que todavía le costaba admitir, incluso ante sí misma. Thomas Reed apareció en High Larkham de manera mucho más discreta, aunque su presencia no pasó desapercibida para Miss Marple. El sobrino de la viuda caminaba con una especie de cautela interior, como si cada paso en el pueblo al que regresaba despertara un recuerdo que preferiría no remover. No era hostil ni reservado en exceso, pero tenía una tensión palpable en los hombros, la postura de quien arrastra algo no resuelto. Los saludos que intercambiaba con los conocidos del lugar estaban cargados de un matiz incómodo, como si hubiera hilos de conversación que todos evitaban conscientemente. Miss Marple advirtió que, cuando alguien nombraba la casa o a su difunta tía, Thomas desviaba la mirada y fingía estar ocupado con cualquier otra cosa, un gesto demasiado automático para no tener una razón. Fue al entrelazar todas estas impresiones cuando el reloj, aquel objeto tan pequeño y aparentemente inofensivo, comenzó a adquirir un significado inesperado. Harold había mencionado, sin demasiada importancia, que recientemente
había reparado un reloj antiguo, uno cuyo mecanismo presentaba un desgaste muy particular. Miss Marple recordó en ese instante el gesto que había observado en la figura de la ventana, esa forma íntima de sostener algo entre las manos con un movimiento leve y repetido. La coincidencia no era suficiente para sacar conclusiones, pero sí para sembrar dudas intrigantes. El reloj parecía llevar consigo un murmullo silencioso, una historia escondida entre engranajes que quizá varios habitantes conocían parcialmente, cada uno desde su propia perspectiva emocional. Y en la mente de Miss Marple, la relación entre ese objeto y las actitudes del pueblo empezó a insinuar un hilo conductor que, sin revelarse por completo, prometía guiarla hacia el corazón del misterio. Mientras avanzaba por el sendero que bordeaba la casa de la viuda, Miss Marple advirtió algo que interrumpió la serenidad habitual del entorno. Un pequeño reloj de bolsillo, colocado con demasiado cuidado sobre el umbral de la puerta como para ser fruto del azar. El objeto parecía esperar a alguien, como si hubiese sido dejado allí con un propósito muy definido. La anciana sintió un leve estremecimiento, pues un reloj no es un objeto que uno abandone sin más, y menos aún en un lugar que, según la gente del pueblo, llevaba años vacío. La quietud de la casa hacía que el hallazgo resultara aún más perturbador, como si el tiempo mismo hubiera decidido manifestarse en aquella puerta silenciosa. Miss Marple lo tomó con delicadeza, consciente de que, en un misterio doméstico, los pequeños indicios eran a menudo más reveladores que los grandes gestos. Al sostener el reloj entre sus dedos, la anciana notó de inmediato que no se trataba de un accesorio cualquiera. El metal conservaba un brillo que sugería un cuidado frecuente y una pertenencia sentimental mucho más profunda de lo que uno esperaría encontrar en un objeto abandonado. Era, sin duda, una posesión íntima, tal vez un recuerdo vinculado a alguien cercano a la viuda. Un reloj así suele acompañar a una persona a lo largo de toda una vida, y dejarlo en un umbral no podía ser fruto del descuido. Miss Marple sintió que aquel detalle implicaba a alguien que conocía bien la casa, quizá incluso a alguien que había compartido confidencias o afectos con la difunta. El objeto era, en sí mismo, una contradicción, demasiado personal para ser dejado a la intemperie y demasiado silencioso para no esconder algo. Fue entonces cuando, al girarlo con suavidad, la anciana distinguió las iniciales grabadas en la superficie. E.C. Aquello abrió una inquietud inesperada, pues en High Larkham esas iniciales no pertenecían a la viuda, sino a Evelyn Carter, la bibliotecaria cuya actitud reservada ya había despertado en Miss Marple una sutil curiosidad. La presencia del reloj en ese lugar, unido al temblor que ella había observado en Evelyn días antes, formaba un lazo inquietante que ninguna explicación simple podía despejar. ¿Cómo había llegado un objeto con su inicial a la puerta de la casa de la viuda? ¿Y quién lo había colocado allí con tanto cuidado? Miss Marple sabía que las coincidencias rara vez lo eran realmente, y que un detalle tan específico tenía que proceder de una historia más profunda y quizás dolorosa. Otro detalle inquietante surgió al acercar el reloj al oído. Funcionaba perfectamente. El mecanismo marcaba el tiempo con una precisión impecable, sin el más mínimo desfase, lo cual resultaba sorprendente si se consideraba que la casa permanecía cerrada desde hacía años. Para un reloj de bolsillo, mantener un funcionamiento tan exacto requería cuidados regulares, y nadie en el pueblo había admitido entrar en la casa desde la muerte de la viuda. Miss Marple comprendió entonces que el objeto no llevaba mucho tiempo allí. Alguien lo había colocado recientemente, quizá apenas unas horas antes. Aquella constatación transformó su hallazgo en un indicio crucial. Si el reloj estaba activo y bien mantenido, significaba que quien lo había manipulado no era un fantasma del pasado, sino una presencia actual, alguien que todavía tenía interés en la historia que rodeaba la casa.
La anciana guardó el reloj en su bolso con la misma atención con la que un jardinero preserva un brote frágil. Sabía, por experiencia, que los objetos no llegan a un lugar por casualidad. Suelen ser mensajeros silenciosos que esperan ser interpretados. Ese pequeño reloj parecía contener un significado aún por descifrar, algo que unía a la viuda, a Evelyn y quizás a otros habitantes del pueblo, en un tejido emocional más intrincado de lo que cualquiera reconocería abiertamente. Era un símbolo que pedía ser comprendido, una pista discreta pero poderosa, que sugería que el misterio apenas comenzaba. A medida que Miss Marple avanzaba por el camino, sintió que el rumbo de su investigación acababa de modificarse sutilmente, como si el propio tiempo la invitara a mirar aquello que todos los demás habían preferido ignorar. Cuando Miss Marple mostró el reloj a Evelyn Carter, la reacción de la bibliotecaria fue casi imperceptible, pero no para ojos tan experimentados. La joven fijó la vista en el objeto con una sorpresa tan contenida que, de no haber sido por el leve temblor de sus dedos al acomodar un libro, cualquiera habría creído que no lo reconocía. Sin embargo, su respiración cambió durante un instante, como si un pensamiento inesperado la atravesara, antes de ser cuidadosamente repelido. Evelyn retomó su serenidad con una rapidez que revelaba práctica, no espontaneidad, y ofreció una explicación demasiado neutra, demasiado ensayada. Miss Marple notó que la joven se esforzaba por mantener una expresión firme, pero en su mirada se filtraba una sombra que no lograba esconder del todo. Aquello no era simple desconcierto, era el reconocimiento involuntario de algo que prefería no admitir. Y en ese esfuerzo silencioso por negar lo evidente, la anciana detectó una pista más elocuente que cualquier confesión abierta. Evelyn conocía ese reloj, y su intento por simular indiferencia la convertía, sin quererlo, en un punto central del misterio que comenzaba a desplegarse. Días después, mientras conversaba con Clara Minton en su salón lleno de recuerdos acumulados, la anciana tuvo oportunidad de examinar una fotografía antigua que la vecina conservaba en un marco algo gastado. En ella aparecía la viuda, más joven y con un gesto sereno, sosteniendo un reloj idéntico al encontrado en la puerta. No era posible confundirlo. El diseño, la forma, incluso la manera en que lo mantenía entre los dedos, revelaban un vínculo afectivo. Miss Marple sintió que la imagen abría un nuevo y revelador hilo del pasado, pues aquella coincidencia sugería que el reloj había sido, en algún momento, una posesión preciada de la viuda. Lo que la intrigó aún más fue la forma en que Clara pasó la página con rapidez, como si la fotografía trajera consigo un recuerdo que prefería no explorar demasiado. La anciana comprendió que un eco del pasado había resurgido y que aquel objeto tenía una historia compartida entre varias personas del pueblo, una historia que ningún habitante parecía dispuesto a mencionar de manera directa. Clara, en un arranque de sinceridad que surgía siempre que la nostalgia la tomaba por sorpresa, hizo entonces un comentario que abrió una grieta en el relato cuidadosamente mantenido por el pueblo. Mencionó un verano en particular, uno que, según sus palabras, había dejado a la viuda profundamente inquieta. No dio detalles concretos, pero la forma en que frunció los labios y enmudeció durante unos segundos reveló que no se trataba de simples caprichos del recuerdo. Algo importante había ocurrido entonces, algo que Clara parecía debatirse entre contar y callar. Miss Marple, con su habitual delicadeza, no insistió, pero captó el sobresalto involuntario en la voz de la vecina al mencionar aquel verano, como si en él se escondieran emociones que aún no sanaban del todo. Ese ligero temblor en su tono y la mirada perdida que acompañó sus palabras confirmaron que la viuda, antes de morir, había arrastrado una inquietud nacida en esa época. Y aunque Clara no lo dijera,
Estaba claro que el reloj, Evelyn y ese verano turbulento formaban una misma sombra que se proyectaba sobre el presente. A medida que Miss Marple unía las reacciones de Evelyn, la fotografía encontrada y el comentario de Clara, percibió que el pasado comenzaba a removerse con una fuerza inesperada. Las tres pistas, aunque sutiles, apuntaban hacia un episodio que nadie estaba dispuesto a detallar. No se trataba de un escándalo evidente, sino de algo mucho más íntimo, quizá una pérdida emocional o un secreto que el pueblo había decidido guardar bajo capas de silencio cotidiano. Las omisiones voluntarias de los habitantes, unidas a sus gestos evasivos, creaban un hilo narrativo que sugería que la viuda había vivido un periodo particularmente doloroso. Miss Marple sabía que, en las comunidades pequeñas, los secretos más profundos, rara vez, se revelan mediante declaraciones directas. Emergen más bien a través de fragmentos dispersos, como pequeñas burbujas en un agua que intenta permanecer quieta. Y ahora, esas burbujas comenzaban a subir a la superficie, empujando a la anciana a continuar su silenciosa labor de observación. Con todas esas impresiones entrelazadas, Miss Marple comprendió que su investigación debía centrarse en un punto en particular. ¿Qué había sucedido exactamente aquel verano que todos mencionaban con un nerviosismo apenas disimulado? La anciana no necesitaba una confesión directa para saber que el corazón del misterio residía en ese periodo. Evelyn lo recordaba con temor, Clara con dolor, y la fotografía insinuaba que la viuda había guardado en él un secreto que quizás nunca dijo en voz alta. Miss Marple, guiada por una mezcla de intuición y experiencia, intuyó que la respuesta no se hallaría en grandes revelaciones, sino en gestos cotidianos, en palabras que parecían inocentes y en objetos que otros consideraban insignificantes. Porque, al fin y al cabo, y los veranos turbulentos dejan huellas que perduran en el silencio. Y aquel en High Larkham, tan velado por el pudor colectivo, parecía contener la clave para entender no solo el reloj hallado en la puerta, sino también la tristeza que se había instalado en la casa vacía. Los días siguientes al hallazgo del reloj estuvieron marcados por un murmullo persistente en High Larkham, un rumor tenue que no llegaba a convertirse en conversación abierta, pero que tampoco se desvanecía por completo. Miss Marple notó que, al mencionar de manera casual la casa de la viuda o cualquier detalle relacionado con ella, los habitantes intercambiaban miradas rápidas, casi defensivas, como si temieran que un viejo dolor pudiera resquebrajar la frágil calma del pueblo. Era evidente que el descubrimiento había removido algo que muchos preferían mantener en reposo. La anciana comprendió entonces que aquel reloj, insignificante a primera vista, había tocado un nervio profundo, una herida que, aunque envuelta en silencio, seguía viva bajo la superficie, esperando el momento oportuno para manifestarse. A medida que Miss Marple continuaba observando, comenzó a percibir una inquietud más clara en ciertos vecinos. No era temor de peligro físico, sino el tipo de ansiedad que surge cuando el pasado amenaza con volver a ocupar un lugar que ya se creía superado. Algunos desviaban la mirada al cruzarse con ella en la calle. Otros simulaban apresurarse hacia tareas inexistentes. Incluso los saludos habituales parecían teñidos de un matiz incómodo, como si temieran que la anciana hubiera descubierto más de lo que en realidad sabía. Miss Marple, sin necesidad de presionar, entendió que aquella inquietud no era producto del reloj en sí, sino de lo que ese objeto representaba, un fragmento de memoria que muchos deseaban mantener oculto, quizá por culpa, quizá por vergüenza, quizá por miedo a una verdad que el tiempo no había logrado borrar del todo. No tardó en aparecer un comentario que añadió un tono más sombrío a los rumores. En una conversación aparentemente inocente, alguien mencionó que, antes de morir, la viuda solía hablar de un sueño recurrente,
que la perturbaba profundamente. Nadie sabía en qué consistía, o al menos nadie lo decía con claridad, pero la forma en que el comentario circuló entre los vecinos indicaba que más de uno lo había oído antes. Para Miss Marple, el detalle resultaba especialmente significativo. Los sueños obsesivos suelen ser el reflejo de una culpa no resuelta o de un temor que nunca llegó a expresarse abiertamente. La anciana se preguntó cuánta verdad emocional se escondía en aquellas alusiones vagas y si ese sueño podía estar relacionado con el verano al que tantos parecían temer mencionar. Era un indicio delicado, pero de gran peso psicológico. Con el paso de los días, los rumores fueron entrelazándose con tal confusión que resultaba difícil distinguir lo cierto de lo imaginado. Algunos hablaban de discusiones antiguas entre la viuda y un miembro de su familia. Otros insinuaban que había recibido visitas nocturnas durante sus últimos meses de vida. Había incluso quienes afirmaban recordar haber escuchado llantos procedentes de la casa años atrás, aunque no podían señalar cuándo ni en qué circunstancias. Miss Marple comprendió que la memoria colectiva del pueblo se había convertido en un mosaico de piezas sueltas, donde cada habitante añadía su propio matiz, consciente o no. Ese entrecruzamiento de historias dejaba una sensación de bruma emocional, una mezcla de nostalgia y miedo que impedía llegar a una versión clara de los hechos, pero que revelaba, paradójicamente, la existencia de un secreto compartido. Ante este panorama difuso, Miss Marple percibió una tensión subyacente que resultaba imposible ignorar. No era una tensión abierta ni dramática, sino un nerviosismo soterrado, como si todos los habitantes temieran que la historia que habían evitado durante tanto tiempo estuviera a punto de salir a la luz. La anciana, con su sensibilidad habitual, comprendió que no se trataba de un solo individuo cargando una verdad incómoda, sino de un miedo colectivo, tejido en la memoria del pueblo y sostenido por años de silencios convenidos. Y aunque nadie lo expresara abiertamente, Miss Marple intuyó que aquello que los unía no era solo el respeto por la viuda fallecida, sino la certeza silenciosa de que algo ocurrido tiempo atrás seguía exigiendo ser contado. Era este sentimiento, más que cualquier rumor individual, lo que guiaba ahora su investigación. Harold Finch saludó a Miss Marple con su habitual cortesía, pero la anciana no tardó en advertir un matiz que antes no había percibido con tanta claridad. Cada vez que Evelyn Carter aparecía cerca, el relojero desviaba la mirada con un gesto que no llegaba a ser brusco, pero sí deliberado. Era un movimiento breve, casi automático, como si temiera que un cruce de ojos pudiera revelar más de lo que estaba dispuesto a admitir. Miss Marple notó también cómo Harold fingía ordenar herramientas inexistentes o revisar piezas imaginarias tan pronto como Evelyn se acercaba. Ese nerviosismo, tan bien contenido, tenía la textura inconfundible de quienes llevan en el alma un asunto pendiente. La anciana, que había pasado la vida observando las pequeñas fugas del comportamiento humano, comprendió que la relación entre ellos no era tan superficial como aparentaban. El silencio cargado que ambos compartían tenía la forma de una verdad que ninguno parecía dispuesto a nombrar. A partir de ese instante, Miss Marple comenzó a prestar atención a los gestos que se escapaban entre los habitantes del pueblo, esos detalles mínimos que, en su conjunto, delinean la psicología de una comunidad entera. Percibió cómo algunos vecinos se tensaban ligeramente cuando escuchaban el nombre de Evelyn o cuando se mencionaba la casa de la viuda. Unos se entrelazaban las manos con fuerza, otros jugueteaban con el borde de sus abrigos o reajustaban sus sombreros sin necesidad. Era curioso ver cómo la incomodidad colectiva no se manifestaba en palabras, sino en movimientos breves y reveladores. Miss Marple sabía que esos pequeños gestos, aparentemente insignificantes,
conformaban un patrón emocional más sólido que cualquier testimonio directo. Allí, en la suma de silencios y en la coreografía involuntaria del cuerpo, se escondía la tensión soterrada que envolvía al pueblo desde hacía más tiempo del que querían admitir. Y en medio de todos esos indicios, hubo uno en particular que llamó profundamente la atención de Miss Marple: los guantes de Evelyn. No era común que una bibliotecaria los usara incluso en interiores, y menos aún durante tareas que requerían delicadeza, como manipular libros antiguos. Pero Evelyn parecía aferrarse a esa costumbre como quien se protege de algo que no desea mostrar. Cada vez que alguien mencionaba el reloj, la joven llevaba inconscientemente una mano enguantada hacia la otra, como si confirmara que ambas seguían cubiertas. Miss Marple detectó en este hábito un mecanismo defensivo, una forma de ocultar un gesto que la delataría si sus manos quedaban expuestas. Aquella insistencia en mantenerlas ocultas no era un simple capricho, sino una señal emocional de mayor profundidad. La anciana guardó ese detalle en su mente con el mismo cuidado con el que se preserva una pieza esencial de un rompecabezas aún incompleto. Fue ese comportamiento, unido a la manera en que Evelyn evitaba prolongar cualquier conversación sobre el pasado, lo que llevó a Miss Marple a notar la ansiedad oculta bajo su apariencia tranquila. Cada vez que la joven hablaba del reloj o de la viuda, un leve temblor agitaba sus hombros, apenas perceptible, como si un recuerdo doloroso surgiera con intensidad, y ella se obligara a controlarlo de inmediato. Sus palabras se tornaban más parcas, y su mirada, normalmente suave, se nublaba por un instante antes de recuperar su tono habitual. Ese tipo de reacción no pertenecía a alguien ajeno a los hechos, sino a quien cargaba con una verdad difícil de afrontar. Miss Marple supo entonces que el origen del nerviosismo de Evelyn no estaba en el presente, sino en un pasado que todavía ejercía un peso visible sobre su corazón. Con todos esos fragmentos acumulados, las miradas esquivas, los gestos involuntarios, los guantes persistentes, la ansiedad contenida, Miss Marple comenzó a formar la imagen de una historia más compleja de lo que el pueblo se atrevía a admitir. No necesitaba grandes declaraciones. La conducta de cada persona hablaba por sí sola. En su mente, las señales empezaron a unirse con la precisión que solo la observación paciente puede lograr. Era evidente que Evelyn tenía una conexión directa con el reloj y que Harold sabía más de lo que permitía entrever. Clara, por su parte, actuaba como si temiera que se revelara un hecho ya conocido por ella desde hacía tiempo. Miss Marple, con esa serenidad que siempre la caracterizaba, entendió que estaba acercándose al centro emocional del misterio y que los próximos pasos requerirían aún más delicadeza. Lo que había descubierto hasta ahora no era suficiente para explicar el conjunto, pero sí para sospechar que la verdad estaba emergiendo lentamente desde las sombras. Entre los libros antiguos donados por la viuda, Miss Marple encontró una carta rota que, pese a estar incompleta, parecía acusar a Thomas Reed de un robo cometido años atrás. El tono del fragmento era lo bastante severo como para sugerir que la viuda había sido víctima de un agravio personal, y las palabras restantes aludían a la confianza quebrada y a una deuda pendiente. Miss Marple, siempre cauta ante los indicios demasiado evidentes, examinó la caligrafía con interés, aunque evitó pronunciarse de inmediato. Lo inquietante no era solo la naturaleza de la acusación, sino el hecho de que el papel hubiese aparecido justo ahora, en medio de un clima ya cargado de sospechas. La anciana notó que este hallazgo tenía el poder de alterar la percepción del pueblo respecto a Thomas, aún antes de conocer el contenido completo del mensaje. La carta, debido a su estado fragmentado, despertó en el pueblo un torrente de especulaciones. Cada persona parecía interpretar el contenido a su manera, imaginando la parte faltante según sus propios prejuicios. Miss Marple
observó cómo algunos vecinos sugerían que existió un conflicto oculto entre Thomas y la viuda, quizá relacionado con un objeto de valor desaparecido o un préstamo jamás devuelto. El lenguaje tajante del fragmento daba pie a pensar en un desacuerdo serio, y la incompletitud del mensaje alimentaba aún más la incertidumbre. La anciana, sin embargo, no pudo evitar notar que el tono emocional del fragmento parecía más un desahogo personal que una denuncia formal. Aún así, la rapidez con la que las sospechas crecían revelaba cuán dispuesto estaba el pueblo a creer que detrás de aquella familia existían viejas tensiones no resueltas. En cuestión de horas, aquella carta rota comenzó a circular de boca en boca, como si fuera la pieza central de un rompecabezas trágico. Muchas personas asumieron que la viuda, antes de morir, había cargado con una pena relacionada con Thomas, y que su sufrimiento se explicaba por completo en ese fragmento. La interpretación colectiva, aunque basada en conjeturas, adquirió la fuerza de una verdad tácita. Miss Marple percibió con claridad cómo el rumor tomaba forma, adoptando la culpa más cómoda y disponible. Era sorprendente observar cómo un indicio tan mínimo podía encajar tan bien en la narrativa emocional del pueblo. Sin embargo, la anciana sabía que las soluciones que parecen evidentes demasiado pronto suelen ocultar trampas. La gracilidad de la supuesta culpa de Thomas la inquietaba más que la carta misma. Cuando Miss Marple analizó el documento con detenimiento, comprendió que la supuesta acusación se sostenía únicamente en la fragmentación del papel. Lo verdaderamente significativo no era lo que decía, sino lo que faltaba. La ausencia de contexto, de fecha y de destinatario dejaba demasiados vacíos como para sacar conclusiones firmes. Además, la caligrafía presentaba irregularidades que sugerían que no había sido usada para redactar una carta formal, sino para practicar trazos. La fragmentación misma parecía accidental, no intencional. La anciana reconoció que la fragilidad de la evidencia podía ser, en sí misma, una pista. Algo tan incompleto no debía tomarse como prueba, aunque el pueblo estuviera dispuesto a hacerlo. Y así, la carta comenzó a revelarse más como una sombra interpretada que como un mensaje auténtico. Aún así, Miss Marple presentía que, aunque la carta no representara una verdadera acusación, su existencia desempeñaría un papel importante en el desarrollo del misterio. Sabía por experiencia que los objetos ambiguos despertaban emociones desproporcionadas en quienes necesitaban respuestas simples a dilemas complejos. Aquello la llevó a reflexionar sobre cuántos malentendidos nacen de fragmentos tomados fuera de contexto. Lo cierto era que la carta, lejos de contener un mensaje revelador, acabaría desvaneciéndose como una pista falsa, pues su contenido no era más que un ejercicio de caligrafía sin intención de comunicar nada. Sin embargo, el impacto emocional que había generado ya estaba hecho, y Miss Marple comprendió que las reacciones del pueblo, más que el papel en sí, eran las que debían ser analizadas con atención. Conforme reunía información de quienes habían conocido mejor a la viuda, Miss Marple empezó a advertir que, durante sus últimos meses, la mujer mantenía un ritual nocturno que intrigaba profundamente a quienes habían sido testigos involuntarios. Contaban que, cuando la casa aún tenía luces encendidas, podía verse su silueta sentada junto a la ventana, acariciando un pequeño reloj con una delicadeza casi reverencial. Sus manos temblaban apenas, y su cabeza se inclinaba de forma que sugería un llanto silencioso, contenido por años de dignidad y soledad. Era un gesto repetido, siempre a la misma hora, como si la rutina le permitiera encontrar cierto alivio en medio de un dolor antiguo. Miss Marple comprendió que aquel acto no podía ser casual. Un objeto solo se convierte en refugio cuando guarda recuerdos que hieren y consuelan al mismo tiempo. El reloj, lejos de ser un accesorio,
parecía ser el centro invisible de un duelo íntimo que la viuda había llevado en absoluta soledad. Ese ritual nocturno llevó a Miss Marple a reflexionar sobre el peso emocional que podía esconder el reloj. No se trataba de un simple recuerdo del pasado, sino de un objeto íntimo, tocado tantas veces que parecía haber absorbido una historia más profunda de lo que cualquiera imaginaba. La anciana consideró la posibilidad de que el reloj estuviera ligado a un sentimiento de pérdida o a una promesa que la viuda no logró cumplir en vida. Había en aquella relación algo casi devocional, como si el objeto hubiera sido lo único capaz de acompañarla en las noches de mayor desesperanza. Para Miss Marple, este tipo de vínculo emocional no surgía sin causa. Detrás de él había siempre un nombre, un rostro o un suceso que dejaba una marca imborrable. Cuanto más meditaba sobre la escena descrita por los vecinos, más claro se hacía que el reloj era una clave indispensable para comprender el verdadero estado anímico de la viuda antes de su muerte. Este pensamiento llevó a Miss Marple a detenerse en una cuestión crucial. ¿Qué acontecimiento había marcado a la viuda con tal profundidad como para convertir sus noches en un ritual de lágrimas? La anciana sabía que la culpa suele envolver los recuerdos dolorosos con un velo espeso, y que quienes cargan con ella encuentran consuelo en objetos que simbolizan lo que no pudieron reparar. Se preguntó si la viuda había perdido a alguien cercano, si había fallado a un ser querido o si guardaba un secreto que nunca confesó. Cada detalle recopilado apuntaba a una pena que no nacía de un conflicto externo, sino de un tormento interior. La forma en que la viuda acariciaba el reloj, como si le pidiera perdón en silencio, hacía pensar en un acontecimiento irreversible que la había acompañado hasta su último día. Y Miss Marple, sensible al lenguaje sutil del remordimiento, sintió que estaba empezando a rozar la verdadera raíz del misterio. Cuando Miss Marple examinó el reloj con mayor detenimiento, descubrió un detalle inesperado. El desgaste irregular en ciertas zonas del metal sugería que había sido sostenido por manos distintas. No era un patrón uniforme, sino el rastro inconfundible de usos prolongados por personas diferentes. Algunas marcas eran ligeras, propias de un tacto delicado. Otras, más profundas, revelaban una sujeción más firme. La anciana interpretó estas diferencias como una señal de que el reloj había pertenecido a alguien más antes de llegar a las manos de la viuda. Aquel descubrimiento la llevó a reconsiderar toda la historia que el pueblo contaba. Si el reloj tenía varios dueños, su significado no podía ser comprendido solo desde el presente. Había capas antiguas de uso, afecto y quizá conflicto que necesitaban ser reconstruidas. Miss Marple entendió entonces que el objeto no solo guardaba lágrimas recientes, sino también huellas de un pasado compartido con otra persona, cuya identidad aún debía esclarecer. Este nuevo indicio abrió un abanico de posibilidades que ampliaban el misterio en lugar de resolverlo. Si el reloj no había pertenecido siempre a la viuda, debía existir otra figura central en la historia, alguien cuya ausencia, física o emocional, había dejado una marca profunda en quienes aún recordaban aquel verano turbulento. La anciana comenzó a considerar que el vínculo entre la viuda, Evelyn y el reloj podría ser más intrincado de lo que parecía a primera vista. Este descubrimiento no ofrecía respuestas inmediatas, pero sí señalaba con claridad que la verdad se encontraba en una historia compartida y parcialmente oculta, una historia que el pueblo había preferido olvidar. Miss Marple, animada por esa intuición firme pero sutil, comprendió que debía seguir el rastro del reloj no como un simple objeto, sino como un testigo silencioso que guiaba su investigación hacia nuevos caminos que prometían revelaciones inminentes. No pasó mucho tiempo antes de que un nuevo rumor comenzara a circular por High Larkham.
uno que colocaba a Harold Finch en el centro de una sospecha inesperada. Se decía que el reloj encontrado en la puerta de la casa de la viuda no había estado siempre en posesión de la anciana, sino que Harold lo había empeñado tiempo atrás con intenciones poco claras. La noticia avanzó con rapidez, como suelen hacerlo las historias que parecen encajar en huecos emocionales ya presentes. Miss Marple observó con discreción cómo el relojero recibía miradas esquivas en la plaza, miradas que antes no existían, y cómo su habitual serenidad adquiría un matiz más rígido, señal de que el rumor ya había llegado a sus oídos. Aquella murmuración, nacida de la mezcla entre incertidumbre y necesidad de explicación, proyectaba sobre él una sombra difícil de disipar. A medida que el rumor se afianzaba, el pueblo empezó a hablar de Harold con una cautela que sugería la posibilidad de un lado oculto en su carácter. Algunos insinuaban que, bajo su apariencia amable, podía esconderse la codicia de quien aprovecha la vulnerabilidad ajena. Otros recordaron, con una memoria repentinamente selectiva, pequeñas anécdotas que parecían reforzar esa idea, como si todos hubiesen estado esperando una razón para desconfiar de él. Miss Marple, que conocía bien la tendencia de las comunidades pequeñas a construir relatos que encajaran en sus temores más íntimos, observó cómo la sospecha se adhería al relojero con rapidez desproporcionada. El simple hecho de que trabajara con relojes bastaba para que el pueblo asumiera cierto grado de responsabilidad en el misterio, sin detenerse a considerar cuán injusto podía resultar ese razonamiento. El rumor tomó aún más fuerza porque ofrecía una explicación demasiado conveniente. Si Harold había empeñado el reloj, quizá la viuda había sufrido un chantaje, o tal vez había intentado recuperarlo antes de fallecer. Estas especulaciones daban a la comunidad un relato cohesivo, uno capaz de otorgar sentido a años de silencios y miradas esquivas. Miss Marple percibió que la facilidad con la que muchos aceptaban esta versión reflejaba más una necesidad de comprender el sufrimiento de la viuda que una lógica basada en hechos. La historia se acomodaba demasiado bien al clima emocional que dominaba High Larkham, y esa perfección aparente despertó en la anciana una desconfianza instintiva. Las respuestas que llegan sin esfuerzo suelen esconder más sombra que luz, pensó mientras continuaba hilando sus deducciones con silenciosa disciplina. Conforme escuchaba fragmentos del rumor en diferentes rincones del pueblo, Miss Marple notó que la gente hablaba de Harold con un convencimiento sorprendente, apoyándose únicamente en suposiciones. Las apariencias, en esta ocasión, trabajaban en su contra. Su oficio, su proximidad a la viuda y su carácter reservado servían como argumentos suficientes para quienes necesitaban justificar sus sospechas. La anciana, sin embargo, detectó una ambigüedad esencial en el relato. No existía ninguna prueba real, ni un hecho concreto que sustentara la historia más allá de las palabras repetidas entre vecinos. Era precisamente esa falta de sustancia lo que volvía la acusación tan peligrosa, pues permitía que cada persona añadiera su propia interpretación, creando una narrativa flexible que se adaptaba al miedo colectivo. Miss Marple sabía que debía observar aún más detenidamente a Harold, no para confirmar su culpabilidad, sino para descubrir la verdad oculta bajo aquella nube de prejuicios. El tiempo confirmó las sospechas de Miss Marple. El rumor no se sostenía por sí mismo. Aunque todavía no podía revelar la verdad al pueblo, la anciana comprendió que las acciones de Harold respondían a motivos muy distintos a los que se le atribuían. Detrás de aquel supuesto empeño había una intención mucho más noble, si bien todavía envolvía una historia que no podía compartirse sin desatar otras tensiones. Miss Marple reconoció que esta pista, por más convincente que hubiese parecido al principio, estaba destinada a desmoronarse como tantas falsas interpretaciones nacidas del temor. Sin embargo,
También sabía que incluso las pistas falsas revelan verdades sobre quienes las crean, exponiendo sus miedos, sus prejuicios y su manera de reconstruir el pasado. Y en este caso, la reacción del pueblo decía tanto sobre ellos como sobre la viuda y su reloj. Fue en una tarde particularmente silenciosa, cuando Miss Marple, sentada con aparente despreocupación en un banco cercano a la biblioteca, reparó en un detalle que cualquier otro habría pasado por alto. Los guantes de Evelyn mostraban un desgaste muy peculiar en la palma izquierda. No era el deterioro propio del uso cotidiano, sino una marca concentrada en un punto exacto, como si la joven hubiera sostenido repetidamente un objeto pequeño y redondeado durante largo tiempo. Miss Marple, conocedora de los hábitos nerviosos que las personas desarrollan cuando buscan consuelo en gestos automáticos, observó cómo Evelyn frotaba esa zona del guante de manera inconsciente mientras conversaba con una vecina. Aquel desgaste tan específico le pareció un indicio revelador, no por su evidencia, sino porque sugería una relación íntima con algo que la joven prefería no nombrar. Fue allí cuando la anciana percibió que el misterio estaba a punto de cambiar de dirección. Al recordar la textura exacta que había sentido al sostener el reloj hallado en la puerta de la casa de la viuda, Miss Marple sintió como una sospecha se hacía más precisa en su mente. El metal tenía una ligera irregularidad en el borde, justo donde la mano de quien lo sostenía más tiempo solía apoyarse. El desgaste del guante de Evelyn coincidía con ese borde de forma tan perfecta que la anciana no pudo atribuirlo al azar. Era como si los hilos de tela hubieran memorizado la presión de aquel reloj, conservando su huella, aun cuando ya no estuviera entre las manos de la joven. La exactitud de esa coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Miss Marple entendió entonces que el reloj no había sido un objeto ajeno para Evelyn. Pertenecía, de algún modo, a su vida más íntima. Este descubrimiento despertó en Miss Marple una pregunta decisiva. Si Evelyn había usado el reloj, ¿por qué ocultarlo tan cuidadosamente? La anciana sabía que las personas suelen tratar de disimular aquello que las vincula con un episodio doloroso, especialmente si ese episodio está envuelto en culpa o remordimiento. La posibilidad de que Evelyn hubiese sido su dueña en algún momento, o que lo hubiese sostenido en circunstancias emocionalmente intensas, habría nuevas grietas en el misterio. También introducía la duda de si la joven había visitado la casa de la viuda en secreto antes del hallazgo del reloj, motivada por un duelo no expresado. Esta simple pregunta, plantada como una semilla silenciosa, empezó a transformar toda la estructura del caso. Miss Marple sintió que, por primera vez, estaba tocando el corazón de la verdad. Fue entonces cuando la anciana notó un gesto minúsculo que confirmó sus sospechas. Cada vez que se mencionaba el reloj, Evelyn llevaba una mano hacia la otra, rozando la zona desgastada del guante con un nervioso movimiento circular. No era un tic casual, sino la repetición automática de quien ha tenido la costumbre de sostener algo con valor emocional. Ese gesto, unido al hecho de que nunca se quitaba los guantes, ni en la biblioteca, ni en conversaciones informales, ni siquiera al manipular libros frágiles, revelaba más de lo que las palabras podían expresar. Miss Marple percibió que Evelyn no intentaba ocultar un defecto, sino una costumbre que delataría su vínculo oculto con el objeto. Era como si temiera que sus manos desnudas mostraran un rastro imborrable del pasado. Con ese último indicio, Miss Marple sintió como todas las piezas que había reunido hasta entonces comenzaban por fin a unirse en una deducción coherente. El reloj, los silencios del pueblo, las miradas esquivas de Harold, el verano mencionado con recelo, la fotografía antigua y ahora los guantes de Evelyn formaban una red emocional que ya no podía considerarse accidental. Este detalle del desgaste,
tan pequeño en apariencia, se convertía en el punto de unión que explicaba las contradicciones y revelaba la existencia de una historia compartida, oculta bajo años de culpa y silencio. Miss Marple comprendió que estaba ante el primer peldaño de la deducción final, el que permitiría desentrañar no solo quién había llorado en la ventana, sino por qué ese llanto resonaba todavía en la memoria del pueblo. La presión emocional que envolvía a Iglarcam comenzó a hacerse casi palpable, como si cada callejuela y cada jardín conservaran un murmullo que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Miss Marple notó que los habitantes, aunque seguían con sus rutinas, lo hacían con una rigidez que antes no estaba presente. Algunas conversaciones se interrumpían al verla pasar. Otras cambiaban de tono, como si temieran que un comentario imprudente revelara más de lo que deseaban. Aquella tensión silenciosa no era producto de la imaginación. Estaba arraigada en un secreto colectivo que comenzaba a resquebrajarse. La anciana percibía esa sensación como el preludio habitual de una verdad cercana, una verdad que llevaba demasiado tiempo encerrada y que ahora buscaba salir a través de gestos involuntarios, miradas elusivas y un ambiente interior cargado de emociones contenidas. Era el tipo de atmósfera que precede inevitablemente a la revelación de un suceso largamente callado. En medio de ese ambiente tenso, surgió una revelación inesperada que alteró las ideas previas de Miss Marple. Evelyn había sido vista llorando dentro de la casa de la viuda hacía apenas unas noches. La noticia no provenía de un chisme malicioso, sino de alguien que, sin intención de indiscreción, había notado su figura temblorosa junto a la ventana. El detalle encajaba perfectamente con la silueta que Miss Marple había observado el día del hallazgo del reloj, uniendo así dos momentos que antes parecían aislados. La anciana comprendió que la presencia de Evelyn en la casa no podía ser fruto de una mera curiosidad. El llanto reciente y su decisión de esconderlo revelaban una conexión emocional intensa con la viuda, una conexión que Evelyn había tratado de ocultar bajo capas de silencio y trabajo rutinario en la biblioteca. Aquello abría nuevas vías que exigían ser exploradas con delicadeza. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Miss Marple fue la naturaleza del llanto de Evelyn. No era el llanto crispado de quien teme ser descubierta, sino el desahogo profundo de una pena antigua. Las descripciones coincidían: hombros encorvados, respiración entrecortada y un gesto de desamparo que difícilmente podía asociarse con una falta cometida. Era un dolor que, más que esconder, buscaba aliviarse en el único lugar donde parecía encontrar un eco comprensivo. La anciana intuía que aquello no nacía de la culpa, sino del duelo, de una pérdida que quizás Evelyn no había tenido oportunidad de elaborar en su momento. Esa diferencia, sutil pero esencial, obligaba a replantear todo el rumbo de la investigación. A veces, un llanto escondido puede revelar más que un testimonio directo, especialmente cuando proviene de un corazón que ha cargado silenciosamente con una herida que otros ignoraban. El ambiente emocional del pueblo empezó entonces a mostrar pequeñas fisuras. Personas que hasta ese día habían evitado mencionar cualquier detalle sobre la viuda comenzaron a emitir confesiones veladas, como si sintieran la necesidad de liberar algo que habían guardado por demasiado tiempo. Un vecino comentó que la viuda solía recibir cartas cuyo contenido jamás compartió. Otro mencionó que, en su juventud, Evelyn pasaba largas temporadas fuera de High Larkham, siempre regresando más delgada y más silenciosa. Incluso Harold pareció dispuesto a admitir que, en una ocasión, había visto a la viuda entregar un objeto a alguien joven, aunque no pudo, o no quiso, especificar quién era. Miss Marple percibió que estas pequeñas confesiones no eran intentos de complicar el misterio, sino deseos humanos de aliviar una conciencia
que había soportado años de emociones reprimidas. Cada palabra insinuada hacía que el aire pareciera más ligero y al mismo tiempo más revelador. Y fue en ese clima de confesiones a medias y silencios que se rompían al fin cuando Miss Marple comprendió que la tensión acumulada estaba empujando a todos hacia una verdad inevitable. La anciana, conocedora del ritmo emocional que precede a la comprensión final, sintió cómo las piezas sueltas del rompecabezas comenzaban a alinearse con naturalidad. Los gestos nerviosos, los rumores, el reloj, los guantes desgastados, el llanto reciente de Evelyn y las confesiones dispersas formaban un tejido que se estrechaba alrededor de un solo punto: el pasado compartido entre la viuda y la joven. La atmósfera, ahora cargada no tanto de sospecha como de un deseo íntimo de claridad, preparaba el escenario para la inminente confrontación, aquella que revelaría no solo lo ocurrido, sino las emociones que cada habitante había callado durante años. Y Miss Marple sabía que el momento decisivo estaba ya muy cerca. Fue entonces cuando, enlazando miradas, silencios y temores, Miss Marple logró que un fragmento olvidado del pasado emergiera con la claridad que solo poseen las verdades ocultas durante demasiado tiempo. Aquel verano al que todos aludían con incomodidad había marcado, sin que nadie lo sospechara, el destino emocional de más de una persona. Evelyn, joven y aún moldeada por la fragilidad de la pérdida reciente de sus padres, había debido ausentarse del pueblo para trabajar temporalmente en otra región. Durante ese periodo, su hermano menor cayó enfermo con una gravedad repentina. La viuda, vecina cercana y amiga discreta de la familia, se hizo cargo del muchacho sin dudarlo. Nadie se lo pidió. Lo hizo por cariño, por responsabilidad y tal vez por una comprensión profunda del sufrimiento ajeno. Lo mantuvo en su casa, lo cuidó día y noche, temiendo que Evelyn, demasiado lejos y demasiado frágil, no pudiera soportar la noticia. Aquel verano quedó así sellado por un acto de compasión silenciosa, desconocido incluso para quienes vivían a pocos pasos. Sin embargo, el destino no fue benévolo. A pesar de los cuidados constantes, el muchacho no logró superar la enfermedad. La viuda, sola frente al dolor y la inevitabilidad de la muerte, enfrentó el desgarrador momento con toda la ternura que pudo ofrecer. Cuando el joven exhaló su último aliento, ella sintió que no solo perdía al niño que había protegido durante semanas, sino también la posibilidad de explicarle a Evelyn lo que había ocurrido. El peso de aquella responsabilidad la dejó inmovilizada. Intentó escribir varias cartas para contarle a Evelyn la verdad, pero ninguna parecía adecuada. No quería que la joven sintiera culpa por no haber estado, ni que la tragedia recayera sobre sus hombros, ya fatigados por la vida. Guardó silencio, confiando en que algún día hallaría el modo de explicar lo sucedido. Pero ese día jamás llegó. El temor, la compasión y su propia debilidad emocional la condenaron a cargar sola con la muerte del muchacho. Ese silencio, nacido del amor, se transformó con el tiempo en un muro trágico entre dos vidas que habían estado destinadas a entenderse. El reloj que Miss Marple había encontrado en la puerta de la casa, con su inscripción discreta y su desgaste tan particular, pertenecía al muchacho. Era su posesión más querida, un regalo de su padre fallecido, objeto de consuelo y orgullo infantil. La viuda, tras su muerte, lo guardó con esmero, prometiéndose a sí misma que lo entregaría a Evelyn cuando encontrara el valor para contarle la verdad. Lo envolvió en un pañuelo, lo mantuvo siempre cerca y lo acariciaba cada noche, como si a través de ese pequeño objeto pudiera mantener vivo el recuerdo del joven. El ritual que los vecinos habían observado no era un gesto de culpa, sino una mezcla de duelo y fidelidad a una promesa que nunca supo cómo cumplir. El reloj no simbolizaba un crimen ni un secreto oscuro,
sino un amor maternal silencioso, un vínculo que la viuda había construido con un niño que no era suyo, pero que había tratado como si lo fuera. Cuando Evelyn regresó al pueblo y encontró a la viuda distinta, más cansada, y con una tristeza que no alcanzaba a comprender, interpretó ese cambio como un rechazo hacia ella. Nunca imaginó que detrás de aquella reserva hubiera un duelo tan profundo, y cuando supo, tiempo después, que su hermano había muerto mientras estaba lejos, creyó, con esa rapidez cruel con la que se instalan los malentendidos, que la viuda había actuado con negligencia, que no había solicitado ayuda, que lo había dejado morir sin avisarle. Esa conclusión, equivocada y dolorosa, se transformó en una distancia emocional que Evelyn mantuvo durante años. Evitaba pasar frente a la casa, evitaba hablar de la viuda, evitaba incluso recordar aquel verano. Su rencor silencioso era, en realidad, una coraza contra su propia culpa. Y mientras ella sufría en silencio, la viuda, incapaz de contar lo que realmente había ocurrido, aceptaba esa distancia como un castigo que tal vez merecía por no haber tenido el valor de decir la verdad. Así se construyó un abismo donde nunca debió existir uno. La figura observada por Miss Marple en la ventana aquella tarde no era un espectro, ni un eco sobrenatural del pasado, sino la imagen viva de Evelyn enfrentándose a una verdad que siempre había presentido, pero que nunca había querido tocar. Lloraba con el reloj entre las manos porque, tras años de silencio, había descubierto que la culpa que había cargado no le pertenecía. Lloraba por su hermano, por la viuda, por sí misma, y por todo lo no dicho que había erosionado su relación con la única persona que realmente intentó protegerlos. Miss Marple comprendió en ese instante que la escena que había desencadenado la investigación no era un preludio de tragedia, sino la culminación dolorosa de un afecto no correspondido, a tiempo. Al descubrir la verdad, Evelyn no lloraba por lo que la viuda hizo, sino por lo que ella misma nunca entendió hasta ese momento. Era el llanto de alguien que, al fin, reconocía que había sido querida mucho más de lo que jamás imaginó. Con la verdad finalmente expuesta, el ambiente de High Larkham comenzó a transformarse de manera casi imperceptible, pero profunda. Las tensiones que durante semanas habían recorrido las calles como un murmullo inquieto empezaron a disiparse, reemplazadas por un suspiro colectivo que solo aparece cuando un pueblo, por fin, entiende lo que durante años no pudo nombrar. Los habitantes, que antes evitaban hablar de la viuda o del verano que había marcado su destino, empezaron a recordar pequeños gestos de la anciana con una ternura renovada. Miss Marple percibió que las miradas, antes cargadas de sospecha, ahora se suavizaban como si todos hubieran recuperado algo que desconocían haber perdido. La verdad tenía ese efecto. Devolvía dignidad a los silencios, aliviaba culpas mal dirigidas y permitía reconstruir vínculos que el miedo había desgastado. High Larkham, poco a poco, recobraba su respiración natural. Evelyn, en particular, atravesó un cambio que Miss Marple observó con especial delicadeza. La joven, abatida por el descubrimiento del pasado y por el dolor de haber interpretado erróneamente los gestos de la viuda, comenzó a aceptar la complejidad de lo ocurrido. Ya no se aferraba a la idea de haber sido víctima de un abandono o de un descuido, sino que entendía que la viuda actuó movida por el amor y el temor de infligirle una herida mayor. En esa comprensión, el resentimiento que Evelyn había cargado durante años empezó a disolverse lentamente, como arena que finalmente cede bajo el agua tranquila. Su llanto, ya no escondido, se convirtió en un paso hacia el perdón, un perdón que no exigía justificaciones, sino la simple aceptación de la fragilidad humana. Miss Marple sintió que ese proceso era el verdadero cierre emocional. Una tarde,
mientras Evelyn sostenía el reloj con manos temblorosas, pero ya sin el peso del rencor, ocurrió algo que nadie esperaba. El mecanismo, siempre preciso, se detuvo por primera vez. El pequeño sonido que marcaba el paso de los segundos cesó con la serenidad de una vela que se apaga sin viento. Miss Marple, que se encontraba cerca, interpretó ese instante como el símbolo definitivo de que el objeto había cumplido su propósito. Durante años había sido guardián de un secreto, testigo silencioso del dolor y puente entre dos almas que nunca lograron hablarse con claridad. Ahora, liberado por la verdad, parecía descansar al fin. Su detención no era un final trágico, sino un gesto simbólico que revelaba que el ciclo emocional había concluido, que ya no era necesario sostener el pasado con tanta fuerza. La casa de la viuda, que había permanecido envuelta en un aura de melancolía y misterio, comenzó también a recuperar su calma. La atmósfera que antes parecía impregnada de un susurro constante, una nostalgia casi dolorosa, empezó a volverse más ligera, como si el hogar mismo respirara después de años de guardar un secreto que no le pertenecía. Los vecinos, que antes pasaban frente a ella con cautela, comenzaron a mirarla con un respeto distinto, no como un lugar marcado por la tragedia, sino como un espacio donde había florecido un acto de profundo cariño. Incluso la luz, al caer sobre las ventanas, parecía menos sombría. Miss Marple, al observar la transformación, comprendió que una casa también puede cargar con las emociones de quienes la habitan, y que, al liberarse esas emociones, el silencio vuelve a ser paz y no un recordatorio del pasado. Finalmente, el efecto de esta revelación se extendió a todo High Larkham, como una brisa suave que devuelve armonía tras un temporal. Los habitantes, al compartir fragmentos de sus propias culpas, temores y recuerdos, descubrieron que el dolor compartido puede unir más que cualquier celebración. Se sintió una serenidad nueva en las conversaciones, un tono más amable en los saludos, una disposición más abierta a comprender antes de juzgar. High Larkham, que había cargado con un peso emocional colectivo, encontró en la verdad una forma de purificación. Miss Marple, con su habitual discreción, observó ese renacimiento silencioso, sabiendo que no hacía falta una proclamación pública para reconocer la sanación. Bastaba con ver cómo el pueblo recuperaba su esencia, un lugar donde las historias se entrelazan, los corazones se reconcilian y cada pequeño gesto vuelve a tener un significado sincero. En los días posteriores a la revelación, Miss Marple dedicó largos momentos a considerar la manera en que los silencios habían moldeado aquella historia. Reflexionaba con la calma que le era característica sobre lo fácil que resulta que un malentendido, nacido de palabras no dichas o gestos incomprendidos, adquiera una forma casi real en la imaginación de quienes observan desde fuera. Le parecía profundamente humano que Evelyn hubiese construido, a partir del dolor y la ausencia, una idea distorsionada de la viuda, y que el pueblo, habituado a interpretar señales sin confirmarlas, hubiese alimentado esa visión. En aquel silencio prolongado, Miss Marple encontraba una lección sencilla pero poderosa. La verdad, cuando no se dice, no desaparece. Simplemente se transforma en sombras que otros intentan descifrar. Con la verdad ya esclarecida, High Larkham comenzó a comprender que muchas de las culpas que se habían atribuido durante años jamás pertenecieron a nadie en particular. Existían, más bien, como ecos de interpretaciones erróneas, como fragmentos sueltos de una historia que cada vecino había completado según sus temores personales. Miss Marple observaba que, en su conjunto, el pueblo había sufrido no por un crimen oculto, sino por la persistencia de una idea equivocada, arrastrada de boca en boca hasta convertirse en parte del tejido cotidiano.
Esa revelación ofrecía un alivio inesperado, la certeza de que el dolor compartido no provenía de un acto malintencionado, sino de la fragilidad humana ante lo desconocido. A medida que los días transcurrían, Miss Marple meditaba sobre la tendencia habitual de las personas a sacar conclusiones apresuradas. Aquella experiencia enseñaba que, detrás de cualquier apariencia, puede esconderse una historia compleja, cuyo sentido verdadero solo se revela cuando uno se detiene a observar con paciencia y compasión. Le llamaba la atención lo rápido que el pueblo había aceptado rumores como si fueran hechos, y cómo un simple objeto, un reloj, había sido suficiente para alimentar suposiciones que parecían encajar demasiado bien. Recordaba, una vez más, que las apariencias son solo la superficie, y que la verdad, en su forma más profunda, requiere tiempo, atención y un corazón dispuesto a escuchar antes de juzgar. De ese modo, una pregunta empezó a instalarse en la mente de todos, casi como un susurro que recorría las calles de High Larkham. ¿Cuántas veces habían juzgado a alguien sin conocer la historia completa? Miss Marple misma, aun con su experiencia, reconocía que incluso ella debía mantenerse alerta ante la tentación de llenar vacíos con suposiciones. A los habitantes del pueblo, la pregunta les ofrecía una oportunidad de introspección, una invitación a la humildad. En conversaciones cotidianas surgía ese cuestionamiento de manera espontánea, como si cada uno reconociera en sí mismo un momento en que había interpretado mal un gesto, una palabra o un silencio. La reflexión quedaba suspendida en el aire, abierta para quien quisiera tomarla. Finalmente, la calma regresó por completo a High Larkham, y la historia comenzó a asentarse en la memoria colectiva, con la suavidad de un suspiro. Miss Marple, satisfecha pero no triunfante, contempló cómo la vida retomaba su ritmo habitual, enriquecida por lo aprendido. Había en el ambiente una serenidad distinta, una comprensión silenciosa de que los misterios verdaderamente humanos no siempre se resuelven con certezas contundentes, sino con la aceptación de la complejidad del corazón. La narración de aquellos acontecimientos se desvanecía sin estridencias, invitando al oyente, como a cualquiera que hubiese seguido el hilo de la historia, a guardar consigo una reflexión íntima, la importancia de mirar con bondad, de escuchar con atención y de entender que, a veces, incluso el dolor lleva consigo una forma de ternura. Cuando High Larkham recuperó finalmente su calma, quedó en el aire un suave murmullo, como si el propio pueblo respirara aliviado, tras tantos años de silencios confundidos con culpas. Miss Marple, con su habitual serenidad, comprendió que algunos misterios no buscan señalar culpables, sino recordarnos que el corazón humano a menudo se equivoca, y también se perdona. ¿Y tú, has juzgado alguna vez a alguien antes de conocer toda la verdad? Me gustaría leer tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te acompañó, te invito a dejar un like, comentar, compartirla y suscribirte para más relatos como este.